Marcelo Padovani, ahí llega Balbi. A ver. Marcelo Padovani. Buenas tardes. Voy a disculparme nuevamente por la demora, obviamente es con causa. Luego de varias reuniones en el día de la fecha, recabando rigurosamente toda la información brindada por el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate, y en una reunión en la sede del Ministerio de Defensa, en la cual presencié, en este trabajo mancomunado y en equipo que venimos realizando desde el primer día, hemos redactado una gacetilla de prensa en nombre de la Armada Argentina y el Ministerio de Defensa, que la voy a leer textual, despacio, y después voy a quedar abierto a un par de preguntas, y anticipando que el día de mañana el nuevo parte va a ser al mediodía, 12 horas en el día de mañana. Gacetilla de prensa número 50. Cierre del caso SAR, submarino San Juan, y cambio de fase a búsqueda del mismo. El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina, como autoridad de aplicación del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo, informa que hoy jueves 30 de noviembre, a 16:20 horas, declaró finalizado el caso SAR del submarino San Juan, cambiando a la fase de búsqueda del mismo. Los motivos por los cuales se sustenta tal decisión son que el plan SAR tiene como misión ejecutar la búsqueda y salvamento de personas en peligro en el área marítima, fluvial y lacustre bajo jurisdicción SAR Argentina, con el fin de preservar la vida humana en el mar, que por ley nacional 22.445 le compete a la Armada Argentina. Que la integración de los recursos SAR disponibles, nacionales, internacionales, estatales y privados, en una red de cooperación para una eficiente organización orientada a la protección de vidas humanas en el área de responsabilidad SAR, organización que ha contado con personal altamente capacitado y las tecnologías más avanzadas del mundo, no encontraron evidencia alguna del naufragio en las áreas exploradas. Que se realizó la búsqueda de superficie mediante unidades aéreas y navales desde hace 15 días, barriendo un total de 557.000 millas náuticas cuadradas de exploración visual y 1.049.479 millas náuticas cuadradas de exploración radar, sin obtener contacto con el submarino San Juan ni sus balsas salvavidas. Que se han dispuesto en el esfuerzo de la búsqueda 28 buques, 16 de la Armada Argentina, 9 aeronaves, 3 de la Armada Argentina, 4.000 hombres involucrados, 3.200 de la Armada Argentina, sumando un total de 18 países en apoyo, y que a pesar de la magnitud de los esfuerzos realizados, no ha sido posible localizar el submarino. Que se recibió información de 2 fuentes diferentes de organismos internacionales que dan cuenta de una anomalía hidroacústica en proximidades de la última posición conocida del submarino San Juan y posteriormente confirmada con un evento consistente a una explosión, que se ha extendido a más del doble la cantidad de días que determinan las posibilidades de rescate de la dotación. En este sentido, y habiendo analizado todas las evidencias recibidas por las unidades propias y por los distintos países y agencias que han participado en el operativo, el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina comunican que continuarán con la siguiente fase, que comprende la búsqueda del submarino San Juan en el lecho submarino. Quedo abierto un par de preguntas. ¿Significa que ya no se los busca con vida a los tripulantes? Hasta tanto no tener la localización, y sin entrar en eufemismos, no vamos a dar una confirmación categórica al respecto. Lo que sí
nos remitimos a que se ha extendido hasta el doble del tiempo de las posibilidades de rescatarlos. Pablo Navarro de Radio La Red le quería preguntar aquí abajo. ¿Quién, perdón? ¿Cuáles van a ser las modificaciones principales si los países que están ayudando van a continuar con esta nueva fase de búsqueda y en todo caso los que están regresando, que tenían cuestiones en teoría técnicas, sí, que por eso estaban regresando, o si es por esto que acaban de anunciar, que ya se bajan de la búsqueda en forma definitiva varios de los países? Forma parte justamente de pasar a esta fase, segunda fase, que es de búsqueda. Concretamente, el Sofi 100 está regresando mañana a Comodoro Rivadavia con una contaminación en agua potable en sus tanques. El Atlantis, también de Estados Unidos, estaría arribando mañana a Comodoro Rivadavia, que llegaría una aeronave de Estados Unidos con otro ROV hasta 6.000 metros de operación, que va a embarcarse en el Atlantis. Y ya estaría en el día de la fecha, por la noche, zarpando el aviso Islas Malvinas, con el ROV ruso, el Pantera Plus, que también permite hasta 1.000 metros de operación, que también se va a dirigir al área de operaciones. Concretamente, en el área de operaciones, de esta búsqueda concentrada de 40 kilómetros de radio, al momento siguen barriendo y haciendo el mapeo del fondo el Austral, el Puerto Deseado de la Armada Argentina, el Angelescu, el Cabo de Hornos de la Armada de Chile, el Oceanográfico y el Aviso Puerto Argentino. Todas esas unidades aún se encuentran barriendo el área. El Sofi 100 está regresando por contaminación de agua potable. El Atlantis va a llegar a Comodoro Rivadavia para embarcar un nuevo ROV que va a llegar en el día de mañana. Y otra pregunta habías dicho. Por eso, en todo este cambio de fase hay una reestructuración de personal y material. Por ejemplo, hay cierto personal extranjero que va a tener que regresar, pero se van a reembarcar en otras unidades para poder operar justamente los equipos nuevos de alta tecnología para la búsqueda particularmente del lecho submarino. Vuelvo a repetir la misma pregunta. Vuelvo a repetir. Vamos a seguir en la búsqueda y en la localización hasta localizar al submarino San Juan. De otra manera no puedo ser categórico en ninguna confirmación, en ninguna afirmación. ¿Cómo le va, Vale? Nicolás Munafue, sí. Últimas preguntas, por favor, y me tengo que retirar. Un poco en línea a lo que preguntaban los colegas, es que quizás con un lenguaje tan técnico que ustedes yo le he comunicado, no queda claro en cuanto a qué cambia de búsqueda y rescate a búsqueda. Uno entiende, por búsqueda y rescate, es buscar el submarino, obviamente, y rescatar a los 44 tripulantes del Ara San Juan. Ahora, cuando cambia solamente a búsqueda, quizás uno entiende, por eso recién los compañeros también le preguntaban, de que solo buscan el submarino y ya las personas sin vida por el tiempo que pasó y demás, ¿no? Hablando de los marinistas. Si puede precisar más, de un lenguaje no tan técnico, ¿en qué cambia búsqueda y rescate a solamente búsqueda? Básicamente en el equipamiento y en el personal idóneo para operar ese equipamiento. Hay cierto equipamiento que no se va a utilizar más y otro equipamiento que está viniendo para sumarse al resto de la localización. Uno se dirige a... Porque de alguna manera uno de los puntos es que se ha llegado al doble de la cantidad de tiempo, de posibilidades para poder rescatar. Capitán Marcelo Padovani, 24. Le pregunto puntualmente, ¿hay información clasificada que no podemos conocer? ¿En qué sentido? ¿Cómo que? Quiero decir, la Armada está dando toda la información que tiene que dar. ¿No hay información secreta? No, de ninguna manera. Desde el primer día, y se los venía comentando, toda la información debidamente documentada, se lo estamos de alguna manera dando a conocer. Si bien en algún momento no se les puede mostrar en papel cierta información, el contenido de alguna manera siempre se lo hemos ido contando, a veces técnicamente y a veces no tan técnica para que sea entendido. Pero no hay ningún tipo de información clasificada o secreta, nada por el estilo. No, de nada. El gobierno dijo que iba a levantar el secreto militar. ¿Qué implica esto, Balbi? Y también me sumo a la pregunta del colega sobre ciertos tecnicismos. El gran cambio es la profundidad de búsqueda. Si hablamos ya de más de determinada cantidad de metros que no podría soportar
la vida humana más allá de que esté en el interior de un No es un submarino? tema de profundidades, sino de tiempo. Las profundidades seguimos buscando entre 200 y 1000 metros, en esa área de mayor probabilidad de ocurrencia. Pero me habías hecho una primera pregunta. Sobre el secreto militar, ¿qué implica ceder cierta información a la justicia? Y Hasta la última información, sería pública. sí, ahora entiendo. Hasta la última información que tengo era un tema netamente administrativo que ya estaba resuelto y que ya había decidido. Ayer mismo, inclusive, el jefe de gabinete, Marcos Peña, lo dijo en televisión. Era un tema administrativo. No sé en qué momento estará, pero la información, si bien se le estaba dando a la doctora Yáñez de alguna manera el contenido, a través de cuestionarios, preguntas, respuestas o informativos, quedaba pendiente la parte administrativa para que se levante la confidencialidad, digamos, ¿no? de la información. Pero va a tener que seguir siendo resguardada como tal. No pierde la calificación de seguridad de la información. Sí puede tener acceso, pero no sé si soy claro. Bueno, mañana... Sí, última pregunta, por favor. Balbi, Jerónimo Mura, de La Nación. Bueno, hablábamos ayer por lo menos de un 68% del área de búsqueda en estos 40 kilómetros. Ahora se va a ampliar entonces en esta nueva fase de estos kilómetros, y ¿qué porcentaje estamos en ese caso? Hoy, como era meteorología, todas las unidades que mencioné, y me estaba olvidando del Protector de Inglaterra, que también está en zona con su sonda multiaz y sonar de barrido lateral, estaban ya casi entre el 75 y 100% estaban ahí por definir la búsqueda. ¿Y se va a ampliar entonces? No, se mantiene esa área porque justamente esa área salió matemáticamente después de un estudio de especialistas y con programas, un software que entre diferentes áreas informadas por agencias y la cinemática del submarino en cuanto a rumbo y velocidad de la última posición conocida, es el área más reducida de probabilidad de ocurrencia que pueda estar. Pero acuérdense que estamos hablando de 4.000 kilómetros cuadrados, unas 20 de Capital Federal. Muchísimas gracias, disculpen la demora, la espera, y mañana a las 12 el próximo parte. Muchísimas gracias, hasta mañana. Lo habíamos anticipado, y tal cual como lo habíamos anticipado, era un rumor muy fuerte en el Ministerio de Defensa y también en la Armada Argentina. Fíjese que esta conferencia de prensa que dio Balbi primero la iba a dar al mediodía, a las 12 del mediodía. Después la pasaron a las 4 de la tarde. Y la terminó dando ahora, a las 6, casi y media de la tarde, ¿no? Y tuvieron que redactar una gacetilla de prensa, la número 50. Tenían que ser tan precisos con las palabras que tuvieron que redactar una gacetilla de prensa que el propio Balbi tuvo que leer. Indudablemente, el mismo Balbi contó que hubo reuniones de los altos mandos de la Armada junto con el Ministerio de Defensa, que fueron recibiendo informaciones de cada uno de los buques que estaba en la zona de búsqueda y rescate. Y lo que terminó diciendo es el cierre de lo que ellos llaman caso SAR, que es Search and Rescue, que es búsqueda y rescate. Que es una fase. La primera fase. Claro. La primera fase, buscan, rescatan, buscan a los sobrevivientes o no, pero por lo menos los rescatan, vivos o muertos. Aquí esa etapa se terminó. Ya no hay nada que rescatar. Por más que encuentren los restos submarinos, no va a haber vida. Eso es lo que... Nada. Ahora es la etapa solamente de búsqueda, o sea, para ubicar dónde está el submarino San Juan. Wow. O sea, y además dijo claramente Balbi que la búsqueda y salvamento, utilizó esa palabra, la anoté, salvamento, que es para preservar la vida humana, se terminó. Y dio como condicionante no en la profundidad, sino los días. Hizo hincapié en los días. Usted recuerde que cuando comenzó este caso, los especialistas hablaban que si el submarino se hubiera ido a pique, la sobrevivencia, la supervivencia dentro del submarino, el aire que tiene, porque como no puede volver a superficie, el tiempo
de sobrevida dentro del submarino es 7 días, que podía estirarse a 9. Pero claro, Balbi dijo, estamos en el día 15. Claro. Entonces, la sobrevida es imposible. Por eso ha terminado la etapa de búsqueda y salvamento para preservar la vida humana. Esa parte, desgraciadamente, se terminó. Hasta ahora no encontraron, y lo dijo claramente Balbi, no encontraron ninguna evidencia del naufragio. Esa fue la palabra que utilizó, naufragio. La palabra naufragio, tengo entendido yo, que significa cuando algo, una nave se va a pique, se hunde. Búscalo en el diccionario, a ver, naufragio, así encontramos bien, porque la palabra no la estoy inventando yo, la dijo Balbi justamente. Y la leyó. Sí, la leyó. Marcó. O sea que... Claro. O sea, claramente quiso dar un dato preciso, naufragio, como que, para mí es eso, que se hundió. Se denomina naufragio o hundimiento al proceso por el que una embarcación se hunde mientras navega por el mar, un río, lago. Es claro. hundimiento, punto. Entonces, tenemos que, para la Armada Argentina y para el Ministerio de Defensa y para todos aquellos potencias extranjeras que estuvieron en el lugar, no queda duda a esta altura que el buque naufragó, se hundió, seguramente producto de esa explosión que se escuchó. Quizás esa explosión provocó un agujero en la nave que provocó que se hunda, se llena de agua. Claro, y naufraga. Y se hunde. Exacto. Se hunde. Ahora, ¿a qué profundidad está? No sabemos. Buscaron, dijo, me anoté las cifras porque son realmente impresionantes. Con buques y aviones buscaron en 575.000 millas náuticas cuadradas. Y con radar, con distintos radares, lo hicieron en 1 millón y pico, porque no llegué a tomar nota del pico, 1 millón y pico de millas náuticas con radar. O sea, es una cosa enorme, gigantesca. Enorme, gigantesca. Eso es mucho más... Casi como se trabajó para la tranquilidad de todos los argentinos, fundamentalmente de los afectados, se trabajó y se buscó. Recién... No hay contacto, perdón, que siga. No, por favor. Sí, sí. No hay contacto, dijo claramente, no hay contacto con el San Juan. No ha sido posible encontrarlo. No ha sido posible encontrarlo. Confirmando que la fase de búsqueda comienza ahora. Es más, sobre el final dijo, el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina informan que continuará ahora la fase de búsqueda y que el San Juan no está localizado. Eduardo, hablábamos recién del Scorpion, ¿viste? El submarino norteamericano, es un buen antecedente. Mira, estoy releyendo, es la historia calcada. Es impresionante. Mostremos imágenes porque en el Scorpion pasó exactamente lo mismo que con el San Juan. Hubo una etapa SAR y después comenzó la etapa solamente de búsqueda. Ya no podían rescatar y tuvieron que buscar. En 1968. Con otra tecnología, ¿no? Sí, pero era un submarino nuclear con armas nucleares. Imagínate la intención tanto de los norteamericanos como de los rusos, de los soviéticos, de encontrarlo. Sí, pero la tecnología de búsqueda era mucho menor a la que hay hoy. Ahí estamos viendo cómo se utilizó lo que se va a utilizar ahora. Una sonda. Porque Balbi explicó que iba a venir una sonda norteamericana, no un avión norteamericano, ¿no? Sí. Una sonda justamente para iniciar esta etapa de búsqueda. Iba a venir en un avión norteamericano a Comodoro Rivadavia, se iba a embarcar y se iba a poner... ¿Querés que te cuente las fechas de esto? Por favor. Es increíble, mira. Año 68. Éramos muy chiquitos algunos. Todos. El 22 de mayo, última comunicación. Mirá qué parecido. Se declara oficialmente perdido, era Guerra Fría, así que había que tener muchísimo cuidado de que no fuera un ataque soviético. Claro. Se declara perdido una semana después. No, 5 días después. Ah, no, perdón. Última comunicación el 22. El 27 se declara perdido. 5 días después. 5 días. 5 días después, ahí el gobierno dice,
no volvió a ningún puerto, no sé qué, está perdido. Intentaron buscarlo, periodo SAR, etcétera, se suspende el SAR, lo encuentran con la sonda en octubre del 68. De mayo a octubre, en 5 meses. Mirá que lo buscaron. Estaba en una fosa, es decir, en una hondonada en el fondo del mar, pero a 3.000 metros. Ah, 3.000. 3.000 metros de profundidad, en medio del océano, en las islas, cerca de las Islas Azores. La verdad que lo mostramos ahí cerca de Portugal, por allí. Pero con tiempos más cortos, a los 5 días, sí, pero, la profundidad menor. Pero lo encontraron a 3.000 metros, 3.000 metros de profundidad. Sí. Muy hondo, muy profundo, a los 5 meses. Claro. Entonces, preparémonos que tal vez es largo esto. Por eso dijo, Balbi, para mí está muy claro lo que explicó Balbi, lo que habíamos anticipado, ¿no? Cuando se termina el caso SAR, significa que se termina el periodo de búsqueda y rescatar lo que haya. Lo que quede. Ya no pueden rescatar nada. Donde esté el submarino, ya no se puede sacar más nada, ni siquiera el submarino ni nada. Nada. Únicamente saber dónde está. Exactamente. Ubicar esto que lo que estamos viendo aquí en el centro de la pantalla, usted está viendo esa sonda que fue utilizada en ese famoso hundimiento del Escorpio. O naufragio, ya podemos hablar de naufragio. Sí. Y estamos aplicando la palabra exacta, naufragio del Escorpio. Fíjate que en el Escorpio se ve un agujero, justamente en el casco del submarino. En un momento yo noté eso, ¿no? Te voy a decir exactamente qué fue lo que pasó, lo que dice el parte. Implotó. Ahí está. Se partió en dos y parecía, dice que era como que se había querido doblar. Claro, por la explosión. El puente, que le dicen el puente, es toda la torreta. La torreta, se metió adentro y los dos extremos se juntaron. Un poco, por la presión, ¿no? 3.000 metros. Bueno, ahí están, por ejemplo, fíjate, están pedazos del submarino de ese momento, ¿no? Pero así lo encontraron en el fondo del mar a 3.000 metros. Claro, fue al fondo directamente. ¿Qué es lo que harán ahora aquí? Escuchando a Balbi resulta todo muy frío. Mirá, pero las hélices del submarino. Pero dice algo que le preguntábamos a Fernando, porque la sensación que a uno siempre le queda, che, y si estirás esto 5, 6, 10 días más, pero Fernando explicaba lo mismo que Balbi. Hay un tiempo lógico que es el tiempo del oxígeno, que nosotros lo estirábamos desde la esperanza de creer que los 7 días era lo mismo que 9 era lo mismo que 10, 10 que 11... Pero es como que la frialdad te lleva a pensar que ya eso es imposible. Esa primera fase no la podés llevar a cabo. Sí, es... Acá me pasan otro caso también de un submarino israelí. Eran 69 marineros israelíes en medio del invernal frío de Jerusalén. Espérate un poquito. El submarino Dakar. A ver, buscate, Pato, también el submarino Dakar. Israelí. Hace más de 40 años, uno de los 3 en su tipo que debían entrar en servicio en la Marina israelí. El Dakar no era nuevo, era británico y entró en uso en 1943. En el 68 el Dakar, es largo el artículo. Pero acá en el país de España encuentro que en el mismo año... Desapareció en el 68, pero lo encontraron con tecnología moderna 30 años después. 30 años después. Entre Creta y Chipre, ahí en el Mediterráneo. O sea, el ruso 5, este 30... El norteamericano 5. 5. El Escorpio es norteamericano. Norteamericano, 5. El Dakar es israelí. Claro, en 1969, espérate que sigo leyendo acá... En 1999, Israel ubicó al Dakar hundido a 3.000 metros. Claro, más o menos lo mismo que el Escorpio. No se pudo reflotarlo, pero al estar la nave colapsada, se pudo izar el puente de mando, que se encuentra hoy en el Museo Naval de Haifa. Mirá vos. Haifa, el puerto israelí ahí sobre el Mediterráneo, están las bases militares, las bases navales de Israel. Cuando nos volvamos a reencontrar con Fernando, sería bueno preguntarle... ¿Por qué si estábamos en una profundidad de 200 aproximadamente, se puede haber ido naufragado de este modo a profundidades tan extremas, ¿no? Andaba por lo que se comentó y por donde fue ¿te acordás el registro sonoro? El que vino de Austria. De Austria. Estaba en el borde. Iba
viste como en la montaña cuando vas manejando por la cornisa, que si te vas un poquito... Te vas a una profundidad... Al precipicio. Tremendo. Más o menos por ahí. Eduardo, ¿sabés que en el caso del submarino norteamericano que estábamos hablando de las Islas Azores, el Scorpio, también contribuyó enormemente para localizarlo el tema de los hidrófonos? Hubo más o menos una precisión del lugar por sonido, por una implosión. Muy parecido es. Prácticamente lo mismo. Ay, ay, ay. Hay algunos que me escriben, digo, yo les pido por favor, básense en lo que acaba de decir, acaba de hablar el vocero, ¿no? Dicen que está a 450 metros más abajo de lo que pueden llegar. No escriban más pavadas. Yo les pido por favor. Es que nadie esto es lo que hay que... Nadie lo sabe. Esto es lo que hay, porque la noticia de hoy es que... Es una noticia dura. Sí, yo creo que, es más, ¿sabes qué, Pato? A esta altura y por lo que yo escuché de Balbi, yo creo que hay que poner el crespón negro, ¿no? Me parece, ¿no? Desgraciadamente, porque allí, Mándale eso. ¿Lo mostramos acá, querés? Sí. Ya está circulando por la... Es que lamentablemente... Acércalo más, porque si no... Es lo que pasó, ¿no? Ahí se apagó. Ahí se apagó, ahí está. Y sí. El comunicado, aparte de la Armada, imagino que antes de haberlo hecho fue consensuado con el ministro, con el presidente de la Nación, el jefe de gabinete. Claro. Fue hablado hacia arriba. Recordemos lo siguiente, esta conferencia de las 6, casi 30 de hoy, iba a ser dada por Balbi a las 12 del mediodía. Se suspendió. En ese momento la suspensión, algunos dijeron que la suspensión era porque como el presidente estaba en la reunión del G20, querían reunirse con el presidente para contarle algunas cosas. Ok, y que pasaba a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde nunca ocurrió, pasaron 2 horas y media después de ese momento. Aquí Balbi acaba de contar que después de muchas reuniones en el Ministerio de Defensa con los altos mandos de la Armada, etcétera, etcétera, yo me imagino que también se tomaron el tiempo para hablar con el presidente, el ministro de Defensa con el presidente, etcétera, etcétera. Balbi, vamos a repetir esto, para que no empiece a circular cosa horrible, fea, basura, ¿no? De esto de que ya lo encontraron. Balbi, el vocero de la Armada, dijo que no lo encontraron. Al submarino no lo encontraron. Ni a 300, ni a 400, ni a 450. Por ahora, desgraciadamente, no lo encontraron.